Aleluya. Voy a pedirle que me acompañe a hacer una oración. Agradezco a mis hermanos de la alabanza. Acompáñame a hacer una oración y pídale al Señor que hable a su corazón en esta tarde. Gracias te doy, bendito Dios, porque eres bueno. Eres maravilloso, Señor, y estás en este lugar. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo se siga moviendo en cada lugar, en cada una de las personas que se encuentra aquí. Yo te ruego que tú, Dios, estés obrando a través de tu Espíritu. Te pido, Señor, que rompas barreras, que abras los oídos espirituales de mis hermanos y que puedan recibir la palabra que tienes para ellos. Estoy segura, Señor, que este mensaje es para esta congregación y para las personas que están aquí en este lugar. Yo te ruego que este mensaje haga el efecto que tú deseas. Habla tú a través de mí. Aleluya. En el nombre de Jesús te doy gracias. Recibe la honra y la gloria, Señor. Amén. Voy a pedirles, hermanos, que abran su Biblia en Romanos 10:9. Me indica con un fuerte amén cuando lo tenga. Romanos 10:9. Amén. Voy a pedirle que así con su Biblia abierta tome su lugar y ahorita le damos lectura. Mantenga su Biblia abierta y en Romanos 10:9 puede ocupar su lugar y ahorita leemos el texto. Antes de leer el texto, hermanos, quiero decirles que hace algunas semanas nuestro pastor, el hermano Ramón, estuvo exponiendo un tema, y el tema que él exponía era Jesús como mi maestro o como mi Señor. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de ese tema? Amén. Y sabe que cuando el hermano estaba predicando, yo estaba muy preocupada porque el Señor ya me había dado este tema. Y yo decía, el hermano está predicando mucho de lo que yo voy a decir el domingo que me toque predicar. Incluso me acerqué con el hermano y le dije, hermano, por poco y me gana mi tema completito. Y él me decía que en este tema podríamos ver la continuación de su tema. Entonces, en esta tarde, hermanos, yo quiero decirles que es más o menos una continuación de esa predicación, Jesús como mi maestro o como mi Señor. Y yo quiero que leamos el texto en Romanos 10:9, y vamos a leerlo únicamente hasta la primera coma, nada más. A la de 3, 1, 2, 3. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Aleluya. En esta tarde el tema que traigo ante ustedes es Jesús como mi Salvador o mi Señor. Quisiera jurarles que cuando el hermano presentó el título de su tema, el mío ya estaba establecido, hermanos. Y me gozo. Después de mi preocupación me gozaba y le decía, gracias Dios, porque tenemos un sentir parecido, porque se han estado predicando cosas que nos lleva al mismo punto, y eso es bueno, porque quiere decir que estamos en un mismo espíritu y que nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. En esta tarde yo quiero que todos identifiquemos si nosotros nada más conocemos a Jesús como nuestro Salvador o realmente le estamos dando un lugar como Señor.
Probablemente cuando el hermano Ramón predicaba, algunos pudimos decir, yo lo veo más como mi Señor que como mi maestro, porque aquellos que le nombraron maestro, algunos no tuvieron ni siquiera la dicha de conocerle como su Salvador. Y muchos pudimos decir, yo lo veo como mi Señor, o yo lo veo como mi Salvador. Pero en esta tarde yo quiero que juntos reflexionemos y nos contestemos esto: ¿realmente Jesús es el Señor de mi vida? A manera de introducción, quiero utilizar el tema de la esclavitud. El tema de la esclavitud, hermanos, fue algo que duró muchos siglos, muchos años. En México conocimos la esclavitud con la llegada de los conquistadores españoles. Estuve investigando y al parecer mínimo 6 esclavos venían en la tripulación de Hernán Cortés. Los esclavos eran regularmente de color y venían de África. Los esclavos, al parecer, uno de ellos, de los que venía con Hernán Cortés, uno de ellos traía el virus de la viruela, y fue así como aquí en México se conoció la viruela, porque él trajo esta enfermedad que causó una epidemia y provocó la muerte de muchos cuando llegaron los conquistadores a México. Cerca de 200,000 esclavos llegaron a América cuando llegó la conquista. Después de la conquista, los españoles trajeron gente al continente americano, y entre esa gente venían más o menos 200,000 esclavos. Llevaron también de los indígenas que encontraron, llevaron también a España y decidieron esclavizar también a los nativos de este continente. Ellos se sentían una raza superior a los de color. Y bueno, Carlos V de España llegó a conceder el permiso a sus colonias para que compraran esclavos. Y bueno, con eso comenzó el intercambio comercial de africanos y de algunos indios también. Y era triste, hermanos, porque si la persona era muy delgada, muy flaquito, muy bajito, no valía mucho. Valía más el más grande, el más fuerte, y era muy triste porque las mujeres prácticamente no tenían valor. Eran vendidas nada más para los quehaceres domésticos y tenían muy bajo precio. Era fácil que alguien comprara a una mujer porque no tenían valor. Y bueno, se hizo como costumbre esto de: te vendo un esclavo, te lo cambio, págame tanto. Y se dieron cuenta que sufrían estas personas al ser esclavos. Sufrían mucho. Y hubo un papa, el Papa Urbano VIII, que prohibió la esclavitud en las colonias de España y Portugal, pero nada más a los nativos, es decir, nada más a los que ellos consideraban que los ultrajaban demasiado. Entre ellos iban los indios y no a los africanos. A todos los de color, ellos sí podían ser esclavos,
los demás no. Los africanos era la raza que más resistía los trabajos pesados y el maltrato que les daban. Los demás morían muy rápido. No se enfermaban, pero era demasiada la carga de trabajo que morían y no soportaban tanto. Por eso los africanos eran más útiles para ellos. Pero en 1810, y estamos a una semana de celebrarlo, que el señor Miguel Hidalgo empieza una lucha, la lucha de independencia, y en esta lucha exige unos derechos, y entre ellos quiere que no exista la esclavitud. Y duró mucho tiempo luchando contra esto. Y en 1810 solo fue el inicio, porque fue una pelea muy grande. Estuve leyendo que hasta 1917 fue cuando absolutamente hubo la abolición total del trabajo forzado en México. Fueron muchos años desde que se inició la lucha. Y se han de estar preguntando qué tiene que ver esto con el tema que expuso la hermana al principio. Tiene que ver, hermano, que ellos necesitaron a alguien que les salvara de la esclavitud. Y nosotros fuimos esclavos en alguna ocasión del pecado. Amén. Fuimos esclavos del pecado y necesitamos o tuvimos la necesidad de que alguien nos libertara. ¿Quién fue ese libertador, hermanos? ¿Quién? Jesucristo, aleluya. Grande Dios. Él fue el libertador que trajo a nosotros un descanso de eso que padecíamos por servir al pecado. Y quiero que veamos en el primer punto a Jesús como nuestro Salvador, porque estamos seguros que Jesús es el Salvador de nuestra alma. Estamos seguros que fue quien nos libertó. Y el hermano Solís decía ahorita, levantamos nuestras manos porque somos libres. Y muchas personas testifican que no podían hincarse, que no podían levantar sus manos, que no podían sonreír hasta que Cristo vino a su vida. Entonces, en esta tarde, si hay alguien aquí que se siente oprimido por el pecado, quiero decirle que hay un Salvador y es Jesucristo, el que nos hizo libres a los que le hemos conocido. Cuando conocemos a Jesús como nuestro Salvador, la esclavitud se va. Pero no va a ser suficiente. No va a ser suficiente solo dejar de ser esclavo. Y por eso vamos a ver también a Jesús como nuestro Señor. Voy a invitarle a que utilice su Biblia y vayamos a Mateo 1:21. Vamos a estar utilizando la Biblia constantemente, entonces le pido que la tenga ahí en sus manos abierta. Mateo 1:21. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Lo lee fuerte, por favor, a la de 3. 1, 2, 3. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y puede ver usted en su Biblia que trae ahí una nota en la palabra Jesús.
y nos lleva al pie de la página y nos dice que Jesús es Salvador. Estamos seguros de que Jesús es el Salvador de nuestra alma, porque desde que vinimos a Él o desde que la historia empieza nos damos cuenta que así es. Aquí Jesús aún no nacía. Estaba dándole instrucciones a María, pero ya estaba siendo declarado un Salvador. Sabemos que Jesús es nuestro Salvador, porque Dios lo estipuló desde la fundación del mundo. Y quiero que vaya conmigo a 1 de Pedro 1:18. Donde dice una frase referente también al Salvador. Amén, ¿lo tiene? ¿Le da lectura, por favor, todos juntos? 1 de Pedro 1:18, todos juntos, 3, listo. Dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos hemos dado cuenta quienes leemos la Biblia que el Nuevo y el Antiguo Testamento está saturado de porciones como esta, donde nos presenta a Cristo como nuestro Salvador y dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados, quiere decir que estábamos perdidos, quiere decir que estábamos esclavizados. Y el precio que pagaron por ese rescate no fue oro y no fue plata, no fue diamantes, no fue $1,000,000, no fue nada material. Fue la sangre de Cristo. Fue que Dios dio lo más amado por Él para que pudiéramos ser salvos. Aleluya. Vaya a su Biblia a Hebreos 5:9. Amén. Hebreos 5:9. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor ¿de qué, hermanos? De eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús vino a ser el autor de una eterna salvación. Quiere decir, hermano, que conocemos que Jesús es nuestro Salvador, no únicamente porque quitó la pesadez del pecado y no únicamente porque nos sentimos libres ahora, sino también porque la eternidad nos asegura un lugar. ¿Se goza por esto, hermano? Usted que le ha conocido como Salvador, ¿se goza por esto? No solo nos ha libertado en esta tierra, sino que nos liberta para la eternidad. Qué maravilloso es saber que este Salvador es especial, es distinto a los demás. Porque en la época de la independencia, lo que hicieron fue comenzar una obra nada más. Miguel Hidalgo y sus seguidores comenzaron únicamente una lucha, pero que duró muchos años. Y hasta 1917 se logró el objetivo que estos hombres comenzaron. Y Jesús, un solo hombre, rescata a toda la humanidad
con una sola obra. Y no necesitaron pasar ni décadas, ni mucho tiempo para que esa obra fuera cumplida. Únicamente en 3 días, al resucitar, la obra se completa. Y es lo que Él necesitó para que nuestras almas tengan una eternidad segura con Cristo. Y por eso reconocemos que Jesús es nuestro Salvador. En Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. Dice que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Nuestro Salvador nos acerca directamente a Dios. Y ese es otro privilegio por el cual podemos nosotros gozarnos, porque nos acerca directamente a Dios. El que Jesús haya dado su vida nos permite conocer al Padre, porque al conocerle a Él, dice que conocemos al Padre. Aleluya. Así que podemos testificar y sin dudar, aquí hay muchos que conocen a Jesús como su Salvador. Amén. Levante su mano si así es. Conoce a Jesús como su Salvador. Sabemos que la Biblia lo dice, lo hemos experimentado y confiamos en sus promesas. Pero ¿será únicamente nuestro Salvador? Hasta ahorita México vive agradecido con las personas que comenzaron la independencia de la esclavitud. Tan agradecida está el pueblo que cada año celebra esta fecha con gusto, porque no depende de alguien más, porque no trabaja para alguien más. Y el mexicano es dueño de su suelo y es dueño de su trabajo y goza de su salario. Y cada año gritamos ¡Viva México!, orgullosos de esto, porque estamos agradecidos de que alguien haya iniciado un movimiento que nos hizo libres. Entonces, nosotros al conocer a Jesús como Salvador, vivimos agradecidos. Y cada día le decimos al Señor gracias. Y vemos a alguien que está esclavo en el pecado y le decimos al Señor gracias porque yo te conozco. Y vemos a alguien sufrir y decimos gracias, Señor, porque cuando yo sufro contigo las cosas son diferentes. Gracias porque te conozco. Pero sabe, hermano, vivir agradecido no significa que Jesús es el Señor de nuestra vida. Para que Jesús sea el Señor de nuestra vida, tiene que ser algo más. Algo más. No únicamente el vivir agradecido. Y no únicamente decir todos los días, gracias Dios por mi salvación. El que Jesús sea Señor de nuestra vida implica más situaciones. En Juan 11:27, Marta le hace una declaración a Jesús y le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero le dice, sí, Señor. Sabe que muchas personas que se dirigieron a Jesús le dijeron maestro. Y muchas personas pudieron acercarse a Él
pero no cualquiera le decía Señor. Porque el término Señor es utilizado para el dueño de la vida de alguien. El término Señor se utilizaba en el tiempo de la esclavitud. Si usted ahorita tuviera un dueño y fuera esclavo, tendría que dirigirse a esa persona con respeto, y el término Señor sería un término correcto para dirigirse a él. En el tiempo de Jesús, el término Señor era dirigido únicamente a la persona digna de. Y estuve leyendo que el término original en griego que se utiliza cuando sus discípulos le llaman Señor, es un término que se utiliza para dirigirse a Dios cuando le llaman Señor. Es decir, Jesús era reconocido como Señor ante sus discípulos, ante la gente cerca de él, con este término que muchos podían utilizar nada más para dirigirse a Dios. ¿Verdad que ustedes y yo nos dirigimos a Dios como Señor? Señor, te doy gracias. Señor, escucha mi oración. Y a Jesús le decían Señor, estando conscientes de la divinidad que tenían. Sus discípulos utilizaban este término. Marta era una de sus fieles seguidoras y tenía una íntima comunión con él. Y le dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. Estaba reconociendo que tenía una divinidad, algo especial, que no era únicamente un profeta. En Juan 20:28, Tomás, cuando ve a Jesús y Jesús se le muestra después de haber resucitado, cuando lo reconoce, le dice, Señor mío y Dios mío. Al decirle Señor, le dice Dios mío. Quiere decir que cuando leemos en la Biblia que sus discípulos se dirigen a Jesús diciendo Señor, es porque están reconociendo que es divino, que era el Hijo de Dios y que tenía un poder supremo. Cuando nosotros nos dirigimos a Jesús como Señor, estamos reconociendo esto también, que tiene superioridad ante todas las cosas. La palabra kurios, que es la palabra griega, aparece más de 600 veces en el Nuevo Testamento. En primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Este texto es un texto claro donde vemos que está hablando de Dios como Señor, y en el original griego, Señor es exactamente la misma palabra que Tomás y Marta utilizaron al dirigirse a Jesús y decir Señor. Es la misma palabra. Reconocer a Jesús como nuestro Señor nos va a hacer reconocer que Él es nuestro Dios también. Y leíamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
pero dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es Dios, esto nos va a llevar, hermano, a una comunión profunda con Él, como la que los discípulos Marta y María y Lázaro tenían con Jesús, una comunión de amistad, una comunión distinta a únicamente saber que Él es el Salvador de mi alma. El reconocer a Jesús como Señor me va a llevar a ver las cosas diferente. Porque hay mucha gente allá afuera que sabe que Jesús vino a salvar al mundo, pero que no le reconoce como Señor. Y hay otras religiones que dicen que Jesús fue alguien importante en la historia y que murió, y lo reconocen así, pero no le dan el título de Señor porque no creen que es divino y no creen que tiene la misma facultad que Dios. Nosotros debemos estar firmes, porque al reconocer que Jesús es el Señor, seremos salvos. Trae salvación a nuestra vida. Y no porque sea algo mágico al decir las palabras, Jesús es el Señor. No, esto implica mucho más. Los discípulos le dicen a Jesús, y el texto está en Lucas 18:28, si gusta constatarlo. Dice, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cómo sabemos que Jesús es nuestro Señor? Dice, hemos dejado todo y te hemos seguido. Este texto lo estuve leyendo en varias versiones, y en la versión que utilizamos comúnmente no viene la palabra Señor, pero en otra versión dice, Señor, hemos dejado todo y te hemos seguido. Quiere decir que si Jesús es el Señor de nuestra vida, tenemos que dejarlo todo. Tenemos que dejarlo todo. Y no que viva usted en la miseria, y no que diga, voy a vivir sin nada porque voy a dejar todo por Jesús. No, hermano, dejar todo es dejar todo lo que me estorba por servirle. Dejar todo es quitar nuestra carne. Dejar todo es quitar el orgullo, el ego que tenemos como seres humanos. Dejar todo es no darle importancia a los comentarios de la gente. Dejarlo todo nos cuesta trabajo. Pero al dejarlo todo, vamos a estar diciéndole a Jesús, eres el Señor de mi vida. En algunas partes del Nuevo Testamento vienen algunas frases como la gracia del Señor y la paz del Señor. Al saludar o al despedirse en las cartas del Nuevo Testamento vienen este tipo de frases. Quiere decir que cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor, tenemos gracia y paz. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor, tenemos gracia y paz.
La gracia es el regalo inmerecido que hemos recibido de parte de Dios. Y la paz es eso que experimentamos y que nuestro entendimiento no lo puede percibir como el ser humano lo entiende. La paz es lo que la gente está buscando en el mundo. Paz en el hogar, paz mundial, paz en el corazón, paz en el matrimonio, paz. Eso busca la gente que no tiene a Jesús como su Señor. Una señal de que Jesús es nuestro Señor es que tenemos paz y gracia en nuestras vidas. Le da al Señor gracias por lo que nos da. Es maravilloso cuando le reconocemos. Es maravilloso cuando le decimos al Señor: eres el Señor de mi vida. No sé cuántos de ustedes han visto la película, la caricatura, pues, de Aladín y la lámpara maravillosa. ¿Alguno de ustedes conoce esta historia? ¿Sí? ¿No? Muy poquitos. Cuando Aladín va a pedir su último deseo, ha logrado una amistad con el genio muy especial. Y el genio está ligado a una maldición. Y él debe vivir sirviendo a otros por siempre. Y cuando conoce a Aladín, le dice que únicamente puede ser libre cuando alguien desee su libertad. Pero dice que esto es muy difícil porque el hombre pues pide para sí. Y tiene ciertos números de deseos nada más. Y bueno, todo el hombre piensa en su felicidad. Y cuando la película va a terminar, por cierto, ya hay una nueva versión o moderna, por si yo no la he visto, pero si alguno la quiere ver, pues no sé qué tan buena esté. Dice que ellos han tenido una amistad y Aladín desea la libertad del genio y le agradece, y el genio se emociona y lo primero que hace es irse de vacaciones porque está feliz, porque por fin alguien lo hizo libre. Pero sabe que después de las vacaciones que toma regresa a servir a Aladín, a estar con él, y tienen una amistad especial. Y los deseos que Aladín quiere, pues él se los cumple, ya no como su amo, sino como su amigo. Algo parecido, hermano, debería pasar con nosotros al conocer a Jesús como nuestro Salvador. Cuando Jesús viene a nuestras vidas y nos hace libre, no debemos quedarnos aquí por obligación. Tiene que haber una amistad especial con Él para que deseemos servirle por una amistad, por un amor especial y no porque nos lo ordenan. Hay otra historia de un mayordomo que decide quedarse con su señor a pesar de que su señor cae en bancarrota y no tiene modo de pagar sus servicios. Y cuando alguien llega y le pregunta por qué está ahí sirviendo y abriendo la puerta todavía y al tanto de lo que su amo necesita,
si su amo está en bancarrota, está en la quiebra, y él les dice, yo estoy aquí porque amo a mi Señor, no por lo que Él me pueda pagar, sino porque he decidido estar con Él. Así, hermano, nosotros debemos servir a Jesús como nuestro Señor, por ese amor que nos genera el conocerle. Ya para terminar, quiero hacerle esta pregunta. ¿Está batallando usted con algo? En su vida familiar, personal, social, tiene luchas. ¿Con qué está batallando? Podría ser, hermano, que el problema que tenemos es porque Jesús no es el Señor de nuestras vidas. Cuando conocemos a Jesús como nuestro Salvador, no solo nos va a provocar agradecimiento, sino que nos va a ayudar a crecer constantemente. Pero si seguimos batallando con algo, probablemente no le hemos dado el lugar que necesita. Probablemente no le hemos dado el lugar de Señor en nuestras vidas. Y para eso quiero compartir con ustedes una experiencia. Y fue así como el Señor habló a mi vida sobre este mensaje. Tenía yo, hermanos, algún tiempo batallando con unos pensamientos que yo sabía que no eran de Dios. En cierta parte del día venían pensamientos a mi vida que yo sabía que eran basura. Y comencé a preguntarle al Señor, ¿por qué, Señor, estoy pensando en esto? Y a veces me sentía tan mal y tan falta delante de Dios por tener esas cosas en mi mente. Y yo decía, Señor, ¿qué me pasa? Buscaba yo la raíz de estos pensamientos y no le encontraba sentido. No le encontraba sentido. Yo decía, no tengo ninguna base en mi pasado que me haga estar pensando en esto, Señor. Y escuché un testimonio de una persona que tenía muchos problemas después de haber sido salvo y tenía luchas con ataduras que no podía dejar de practicar y se sentía muy mal. Y cuando él está en esta parte de su testimonio, dice, entendí que tuve que alinear mi mente con el Señor para poder ser libre de estas ataduras. Y este testimonio fue de bendición para mi vida. Porque entonces le dije al Señor, Señor, ya sé entonces por qué estoy batallando con estos pensamientos que no deben de ir en mi mente. Y le dije, Señor, perdón, porque no he estado alineada contigo y eres el Señor de otras cosas, pero no te he dado mi mente, Señor. Y ahí, hermano, se acabó la lucha para mí. Conseguí la victoria y dejé de estar batallando. Porque decidí que el Señor fuera también dueño de mi mente. Así que la lucha que usted puede tener puede ser en su carne,
puede ser espiritual, de cualquier índole, pero el Señor está dispuesto a reinar sobre su vida para que sea completamente libre. ¿Está batallando con algo, hermano? Pregúntese si ha dejado al Señor de lado. Él quiere ser el dueño de nuestra vida. Él quiere ser el Señor de nosotros. Nos ha llamado a libertad y a vida en abundancia. Pero para eso tiene que ser el Señor de nuestra vida.